casa, nos graduamos. ¡Oh, Queremos también enfatizarnos en las madres que se encuentran en medio nuestro. Como sabemos, la madre es lo más especial que tenemos. No todo el mundo es padre, pero todo el mundo tiene una madre. No sé si me doy a entender. ¿Quién es aquella que te plancha la camisa aún en el último momento de irte para la escuela? La que se quita la comida de la boca para dársela al hijo. La que cuando querían un juguete, a pesar de que no éramos de nosotros, pues iba y peleaba por nosotros. Decía, no, eso es mi hijo, eso es, y nos defendía. A pesar de que no tenía las razones, porque eso lo sabemos. Pero mami siempre ha estado ahí como respaldo, ha sido nuestra ayuda. Cuando teníamos que llorar, pues no sentíamos en confianza muchas veces de llorar delante de los amigos, pero nos dirigíamos donde mami, porque esa era nuestra protectora, la que estaba ahí siempre. Pero muchas veces solemos no querer contarle algo a nuestras madres porque no nos sentimos en confianza. Yo les quiero aconsejar a las madres que inspiren confianza en sus hijos, que le abran las puertas para que ellos hablen con ustedes y que no tengan que ir fuera a buscar un consejo, sino que lo encuentren en su casa. Que puedan pues entender a sus hijos. Sabemos que estamos en generaciones diferentes, pero sabemos también que hay reglas que cumplir. Reglas que cumplir y ustedes son las que tienen el mando en la casa a pesar de todo.